Buenos días, tardes, noches o madrugadas, desde la hora que nos estés sintonizando donde sea que nos estés escuchando. Sea tu casa, tu vehículo, en el congelador de tu vecino, o quizás haya la probabilidad que es del Averno. El día de hoy hablaremos de varios países de Latinoamérica, contando sus historias sobrenaturales, desde casas inhabitables, hechos inexplicables y entidades que hasta el día de hoy habitan con nosotros. Ven, acompáñanos. Fantasmas de habla hispana. En el corazón del bosque de Chapultepec hay una extraña casa donde habita el espectro de una mujer que ataca a los curiosos que se acercan. La casa abandonada, que se ubica cerca del Panteón de Dolores en Avenida Constituyentes, era el hogar de la tía Toña, una mujer muy rica pero sin familia, que decidió dar cobijo a niños de la calle. Pese a sus buenas intenciones, los jóvenes empezaron a hacer enloquecer a la mujer cada vez más, con sus travesuras, sus molestias, sus berrinches, al punto de momento de explotar y no poder aguantar más, a lo cual empezó a matarlos a golpes y a ocultar los cuerpos en la casa. Desde entonces, el espectro vigila desde una habitación, esperando atacar a cualquier extraño que se atreva a acercarse. Dicen que las personas que se atreven a entrar a la casa logran escuchar gritos. La casona de la calle Uruguay 94 en el corazón de la ciudad quedó marcada por una serie de asesinatos cometidos en el nombre del amor. El propietario del lugar, don Juan Manuel del Solorzano, un hombre rico que llegó a México en el año de 1612 en un barco proveniente de España, para 1636 se desempeñaba como privado del virrey, mano derecha del conde de Cadereyta. Su poder se incrementó al casarse con Marina Laguna, hija de un minero zacatecano, con quien era feliz, pero no del todo, pues a pesar de su tiempo juntos no había podido darle un heredero. Ante su desesperación y tristeza por no tener un primogénito, decidió internarse en el convento de San Francisco para sanar su alma y recuperar las esperanzas que habían marchado hace tiempo. Lo que no sabía es que su partida traería muchos acontecimientos a su vida, y no serían precisamente los más afortunados. Antes de marcharse, se aseguró que su sobrino, que vivía en España, viniera a la ciudad para encargarse de su fortuna y de su casa. Mientras él lograba comprender por qué la vida lo castigaba sin tener un hijo, durante su ausencia, llegó a sus oídos el rumor de que su amada lo traicionaba con otro hombre. La noticia lo volvió loco. Su frustración fue tan grande que de inmediato volvió a su casa para vengarse de la ofensa. No sabía quién se había atrevido a tentar su matrimonio. En su sed de venganza recorrió los oficios de una hechicera, quien le ayudó a establecer un pacto con el diablo. Don Juan Manuel ofreció su alma a cambio de descubrir quién lo había deshonrado. El diablo le dijo: A las 11 de la noche te asomarás por tu balcón, y al primer hombre que pase tendrás que asesinar. Llegadas las noches, en la hora en punto, don Juan Manuel, armado con un puñal, acechaba a los hombres que pasaban por su calle y les preguntaba la hora. Disculpe, joven, ¿me podría proporcionar la hora? Una vez que estos le daban la hora, él les respondía: Dichoso aquel que sabe la hora de su muerte. Y acababa con sus vidas. Después del primer hombre que mató, se le apareció el diablo para decirle que se había equivocado. Por lo tanto, tenía que seguir asesinando hasta que su figura apareciera al lado del cadáver del culpable. Pues esto nunca pasó, y entre tantos crímenes, entre la oscuridad, cegado por la maldad, atacó a su sobrino. A la mañana siguiente el cuerpo del muchacho le fue entregado, y fue entonces cuando se percató de lo que había hecho. Esto lo dejaría sumido en el remordimiento. Para pagar su pena buscó a un monje del convento y este lo sentenció a ir a donde se encontraba la horca. Dicen que los peores actos se han cometido en el nombre del amor, y la historia de don Juan Manuel no fue la excepción. Como huella de los años y de la tragedia, aún se conserva esta placa en el número 94 de la calle Uruguay, y si una noche de estas te atreves a pasar por su casa cerca de las 11, ten cuidado si te pregunta la hora. Cerca del año 1912, dos mineros trabajaban en una de las galerías del agua del barranco, más próximo a Izaña, cuando la pared de la galería en la que estaban trabajando se les derrumbó encima, dando paso a un pasaje bastante extenso, donde pudieron observar a tres seres completamente blancos que comenzaron a acercarse a ellos. Nos remontamos a los primeros años de 1900. Se cuenta que los padres de una niña enviaron a su hija al barranco en busca de fruta, pero esta desapareció y no volvió a su casa.
La zona fue rastreada completamente por vecinos y amigos de los padres, los cuales desesperados buscaban a su hija sin encontrarla por ningún lado. Finalmente, desanimados, la dieron por desaparecida. Varios años más tarde, la niña regresó a su casa, asombrosamente con el mismo aspecto que tenía al marcharse aquel día a buscar fruta, como si los años nunca hubieran transcurrido para ella. La niña contó a sus atónitos padres que había llegado al barranco buscando la fruta que sus padres le habían encargado, y se quedó dormida al pie de un peral. Allí fue despertada por un ser muy alto vestido de blanco. Contó la niña que este ser para nada le inspiró ningún miedo, y accedió a seguirle cuando se lo pidió. La niña acompañó al ser blanco hasta el interior de una cueva en la que habían unas escaleras, por las que descendieron hasta llegar a una especie de jardín en el que habían más seres como él. Finalmente, después de un rato, el ser acompañó de nuevamente a la niña a la entrada de la cueva, y se despidió de ella, que recogió las peras y fue en camino a su casa. Ella pensaba que solo habían pasado unas cuantas horas, pero sin embargo, habían pasado 20 años. La historia comienza a finales del siglo XIX, cuando se terminó la construcción de una obra paleciega en una esquina de las plazas de Cibeles. El arquitecto que lo hizo posible fue Carlos Colobi, funcionario municipal, y el encargo provenía de don Mateo Murga Michelana, un empresario de la época. En 1863, don Mateo, además de atesorar una gran fortuna, tenía un hijo con el nombre de José de Murga y Railoy. La situación de la familia no podía ser más prometedora hasta que el hijo le confiesa a su padre que está enamorado de una muchacha, en concreto de la joven Raimundo de Osorio, de origen humilde. El padre se llevó un enorme disgusto, pero no le habló a su hijo del secreto que se ocultaba atrás de aquella mujer. Así que don Mateo lo mandó a Londres sin apenas tiempo de reacción. Poco después, el viejo empresario falleció y su hijo regresó a la capital. Esta vez, José, que ostentaba el título de Marqués de Linares, se casó con su amada. Pero pronto una ingrata sorpresa se cruzó en el camino al encontrar una carta del puño y letra de su padre, con una historia sorprendentemente escrita justo el día de que el joven ya había tomado rumbo a Londres. Te habrá sorprendido, querido hijo, mi reacción, después de haberte dicho tantas veces lo contrario, a la confesión de tu amor por la hija de la estanquera. Pero es que esa muchacha es tu hermana. Cuando descubrió esto, el joven ya estaba casado con su amada, a la cual, de la locura de todo lo que estaba pasando, terminó por asesinarla, con una niña en su vientre. Al margen de la leyenda, desde la muerte de María Villapadierna, la última heredera de que habitó el lugar, fue sede de varias empresas hasta que en 1989 pasó a manos del ayuntamiento, que lo rehabilitó. Durante las obras, los obreros y guardias de seguridad afirmaban haber escuchado ruidos, pisadas y voces de ultratumba tales como: yo tuve una hija, mi hija Raimundita, nunca olvidé decir mamá. Relato proveniente de la zona del Pacífico colombiano, aunque también tiene existencia en Esmeraldas, Ecuador. La Tunda era una mujer proveniente de África, muy hermosa, pero que llegó como esclava a tierras americanas. Ella conoció al diablo y se dejó enamorar de él, tomando la decisión de casarse con él. Aunque ella no podía tener hijos, cuando paría palos y piedras. A veces adopta la forma de un ser querido, como parecerse a la madre de un niño, con lo cual logra traer al niño hacia el bosque para criarlo como su hijo. Allí lo alimenta con langostinos que ha desarrollado, camarones peidos, para así mantener a sus víctimas dóciles en una especie de estado de trance, a lo cual es denominado entundamiento. Para desentundar a una persona luego de ser encontrado, es necesario ir con bombos y cununos, algunas plantas y rezos. De manera obligada debe estar acompañada del padrino y la madrina del entundado. Una de sus grandes características es que no tiene un pie, en vez de un pie porta una especie de molinillo. Definitivamente la esposa del diablo es capaz de todo. También en ocasiones se convierte en gallina. De esta manera es muy complejo reconocer a la tunda porque se le puede ver su pato de molinillo. Es común oír que la tunda se parece a los hombres que van a trabajar el Jueves Santo. La tunda muchas veces se presenta en la figura de alguna familiar mujer, abuela, madre, prima o tía. De esta manera los hombres se van con ella fácilmente hasta un lugar donde sea difícil salir, y el tapao de camarones los entunde. Cuando llueve y sale el sol al mismo tiempo, las personas suelen decir: la tunda está pariendo. La casa fue construida en 1923 e inaugurada en 1927 por una firma alemana.
Se cree que fue creada del arquitecto Carlos Arturo Tapías. Su primer uso fue como estación terminal del Ferrocarril del Sur, que tenía una parada en el Salto del Tequendama. Siempre fue una casa aristocrática, de estilo francés, a donde solo ingresaba la primera clase de la élite capitalina. Todavía hay una baranda del mirador original. La gente se bajaba del tren y llegaba a pie. Desde el punto de vista de la ingeniería, la casa es inusitada porque se hizo en una época en la que no había vías de acceso fácil al lugar. Fue hecha en un precipicio. Eso para la época era realmente sorprendente. Hace 85 años no teníamos ni maquinaria ni carreteras. Debido a la masiva visita de personas, se decidió que la construcción se convertiría en hotel. Y así se inauguró. Sus visitantes eran la élite capitalina y personalidades de todo el país. En 1979 el señor Roberto Arias la compró para convertirla en un restaurante que funcionó hasta 1986, 7 años. Pero razones personales lo hicieron abandonar el país. Y con ello, el abandono cayó sobre la edificación. Historias de fantasmas que asustan en la noche, personas que se emborrachan para luego saltar a la profundidad del abismo, han hecho de la casa un símbolo muy bogotano del terror, al mejor estilo gótico. Hace 2 años se concretó su reapertura, por estar ubicado en un lugar único, una cascada de casi 157 metros sobre un abismo rocoso. El sitio preferido para los suicidas. A cada alma que ha recorrido los 157 metros en caída libre se le debe, entonces, la leyenda de fantasmas que acechan los pasillos con gritos desgarradores, en el cual tormentan en la casa del Salto de Tequendama. Y las recomendaciones de la semana son las siguientes. Kilómetro 31 del año 2007. Mientras conducía a través de la altura del kilómetro 31 de una carretera solitaria, Agatha Hammeran golpea a un niño. Ella se baja de su coche para ayudar a la víctima y en ese momento otro coche la atropella, quedando en un coma profundo. Tras la intervención médica, su hermana gemela Catalina siente el dolor de Agatha telepáticamente y oye susurros pidiendo ayuda. Junto con su novio Nuño y el norte, vuelven a la altura del kilómetro 31 de esta carretera y se enteran que en ese lugar se han sucedido una serie de accidentes sobrenaturales causados por el fantasma de una madre que perdió a su hijo muchos años atrás. Además, Catalina descubre que el espíritu de Agatha se encuentra atrapado entre el mundo de los vivos y los muertos. Al final del espectro, año 2006. Luego de sufrir una fuerte experiencia traumática que marca su vida, Vega, la protagonista, decide llevar una vida asocial, afectada de una terrible agorafobia, que es miedo a los espacios abiertos. Se va a vivir en un pequeño apartamento donde busca desesperadamente protección, pero luego este espacio protector se convierte en su propia jaula de paranoia y sensaciones paranormales. Vega debe convivir allí adentro con sus miedos que la arrastran a un precipicio psicológico, en el cual la sensación de no estar sola y de ser observada la llevan a instalar un circuito cerrado de telecámaras por todo el apartamento, para tener en constante observación todos sus rincones. Esto no hace más que aumentar la tensión. A esto se añade la presencia extraña de sus vecinos, que aumentan la atmósfera misteriosa y patológica de ese lugar, un edificio de los años 70 en el centro de Bogotá. El orfanato, año 2007. Laura regresa junto a su marido Carlos y su hijo Simón al orfanato en el que ella se crió de pequeña, con la intención de reabrirlo como un centro residencial para niños con discapacidad. Un día, el pequeño Simón empieza a jugar con amigos imaginarios y cuando acude de excursión junto a su madre a una cueva cercana, Laura le sorprende hablando con otro niño imaginario. ¿Será acaso un niño ordinario? Si les gustó el video, nos ayudaría bastante su apreciado like y no olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierda nuestro contenido. Los invitamos a que nos compartan sus experiencias paranormales, fotografías o videos a nuestro correo electrónico, pues próximamente les traeremos un video con suscriptores y tu material puede salir en el video. Mi nombre es José Y mi nombre es Angélica. y esperemos que sigan viajando con nosotros hacia lo desconocido.